Iniciamos Telefe Noticias con una información de último momento. Se confirmó el fallecimiento de un hombre en el marco de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas A012 y ruta provincial número 14. Hay un bebé de tan solo 6 meses que debió ser internado con politraumatismos y además una mujer que también fue trasladada por personal médico. Trabaja en el lugar Cecilia Casabone. Cecilia, buenas noches. En principio, ¿cómo se habría producido el choque entre los camiones? Buenas noches, Gabriela, para vos y para todos. Bueno, estamos ubicados, como bien mencionabas vos, en lo que es la ruta 14 y A012, esta ruta nacional en donde estamos emplazados nosotros. En este momento acaba de llegar la Policía de Investigación de la provincia de Santa Fe. Me voy a correr para que ustedes puedan ver y tomar dimensión de lo que decíamos, ¿no? En relación al siniestro vial que se produjo en horas de la tarde. Todavía está trabajando la Policía de Santa Fe y también personal de la PDI y de Vialidad que llegó en el momento. Como pueden ver, la policía de la PDI es quien está en este momento corriéndonos, porque cuando nosotros llegamos todavía no estaba delimitada la zona en donde ellos ahora van a tener que tomar rastros de lo sucedido. Vamos a repasar en relación a lo que pasó. Estamos ubicados en esta intersección, en Gaby, porque hay 2 camiones involucrados y hay 6 personas que sufrieron el impacto de este choque. Hablamos del primer vehículo de gran porte, el camión que llevaba la carga de cereales. Bueno, es el que venía circulando por la ruta 14, que es el que vemos ahora, bien pegado al cartel que dice Bombal. Allí este camión es el que llevaba 5 ocupantes, entre ellos un menor, un niño de 6 meses, una mujer que era su mamá, al parecer, y 4 hombres. Uno de los hombres, que es el que está fallecido, se encuentra todavía en el habitáculo de este camión. Y después el otro camión, que es el que vemos en lo que es la olla, que se le dice, esa parte de pasto, que es como un triángulo entre medio de las 2 arterias, es el otro vehículo, Gaby, que venía circulando por la A012. Ese es el que produce supuestamente, según nos mencionaron personal de Vialidad, el que genera el impacto en el lado del conductor, por eso arrastra el camión hasta la zona de la banquina y el vehículo continúa avanzando de manera independiente porque el chofer del camión que genera el primer golpe sale despedido y cae sobre la banquina, Gaby. Los vehículos circulaban entonces por distintas rutas, uno por la A012 y el otro por la ruta 14. Exactamente. El más cargado, si se quiere, que es el que venía con estos 5 ocupantes, es el que venía por la ruta 14. Venía del lado de Piñero hacia Soldini. Y el camión, que es como si tuviese una plaqueta, una plancheta, es el que venía por la O12, que es el que genera el impacto al camión que cruza. Justo en el cruce de rutas se da este choque, porque el problema es justamente la intersección de rutas, que es donde se genera el impacto, y allí es donde ambos camiones quedan hacia un lateral. Es por eso que, bueno, todavía están las rutas un poco colapsadas. No cortadas, Gaby, hay que mencionar de que no hay un corte total, porque hay desvíos en realidad, porque todos aquellos que vengan por la 14, en minutos, si te lo parece, que hace es poder esquivar. Eso, sí, porque en principio queremos hacer referencia a una imagen que estamos compartiendo que tiene que ver con el traslado que se producía en horas de la tarde a través del helicóptero fitosanitario desde el lugar de los hechos, desde esta intersección de las rutas A012 y 14, donde trabaja Cecilia Casabone desde horas tempranas, hasta directamente el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. En este sentido, se abocó al helicóptero a esta tarea porque entendían que la gravedad de las heridas que tenían tanto la mujer que iba a bordo de uno de los camiones como el bebé, que sería su hijo, este bebé de tan solo 6 meses, requerían intervención urgente por parte de personal médico, y es por eso que se convoca a este helicóptero, el helicóptero fitosanitario, que en cuestión de minutos puede establecer esta conexión con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, hasta allí donde obviamente puede detenerse en lo que se considera que es el helipuerto que se genera allí sobre Avenida Pellegrini, este helicóptero. Posteriormente el bebé fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, entendiendo que era el lugar más indicado para su atención médica. Ahora sí, volvemos al lugar del siniestro.
sé si compartimos la imagen que la verdad es elocuente respecto al impacto brutal. Y también entendemos que no hubo posibilidad quizás de detención de este vehículo si se vio sorprendido por la aparición del otro camión debido a esto que señalabas, el peso que tenía, el peso de todo lo que estaba trasladando. Ahora, vos señalabas claramente que en principio, si hablamos de responsabilidades, las mismas recaerían sobre el otro vehículo. ¿Por qué? Bueno, a ver, si vamos a tratar de hacer un análisis de lo que es la cinética, a ver, nosotros decíamos, aquel camión, como voy a tratar de, en base a lo que nos ha dicho la gente de vialidad, después esto obviamente va a ser cotejado con las pericias correspondientes y después con la mecánica que van a poder relevar también personal de la PDI, pero el que está en la olla, que es este sector, como se le dice también banquina, digamos, de verde, es el que venía circulando por la ruta nacional, por la A012. Venía avanzando hacia el lado de Pueblo Estero, o sea, de la mano donde nosotros estábamos viniendo, o sea, mostrando desde allí hacia acá. Ese camión es el que impacta y choca en el lado del conductor al camión que avanzaba de Soldini hacia el lado, de Piñero hacia el lado de Soldini. Entonces, ¿qué se presume? Que tenía la mano, o sea, el cruce tenía la mano el que venía por la ruta 14. Ahora bien, en este sentido hay otras reglas en lo que tiene que ver con los cruces nacionales y de rutas provinciales, con lo cual después también hay que ver si se hicieron algún juego de luces, si hubo algún tipo de señal o si en ningún momento se dieron cuenta de que avanzaron en el mismo tiempo y terminaron colisionando, provocando no solo la gravedad de las heridas de estas 5 personas y lamentablemente un muerto, sino también la del propio conductor que avanzó sobre el lado 12. Y también, Gaby, porque estamos hablando de que fueron arrastrados, la mecánica por la inercia y la velocidad en la que venían. Fíjate que el camión que venía por la ruta 14, se avanzaba de Piñero a Soldini, quedó como si estuviese avanzando sobre el lado 12 y en realidad venía en otro sentido. Y el que venía avanzando por la 12 quedó como en el sentido contrario. ¿Se entiende lo que estoy tratando de graficar con relato? Porque es complejo, porque cuando nosotros llegamos dijimos, pero ¿cómo? No entendemos cómo quedó. Claro, exactamente, lo arrastró y eso habla de la velocidad, del peso propiamente también de los dos camiones y bueno, y de la gravedad, ¿no?, del encuentro en el medio de la intersección de rutas. No quedó claro si el fallecido corresponde al camión donde viajaban el bebé y la mujer, es decir, en este transporte que estamos mostrando. Es el conductor el que fallece, entonces, de este transporte. Vos sabés que no sé, Gaby, si es el conductor. No me quiero arriesgar a decirte si es, porque hay 5 personas había dentro de ese habitáculo. Bien. 5 personas. Cuando vinieron los bomberos voluntarios de Álvarez a trabajar en el lugar, tuvieron que trabajar arduamente porque ambas puertas de los laterales estaban totalmente trabadas, imposible de abrir por los hierros retorcidos. Y en el habitáculo tuvieron que ir retirando con mucho cuidado al resto de las personas que también se encontraban bastante dañadas, lastimadas, y al bebé de 6 meses que fue, como bien mencionabas vos, trasladados en el helicóptero sanitario. Sí, que hoy todos los hombre ojos, que quedó todavía en el interior están puestos sobre todos los ojos en este momento están puestos sobre esta criatura, decíamos, de tan solo 6 meses, que debió ser trasladada en un helicóptero. Si te parece, volvemos con vos en minutos, porque justamente estamos trabajando también con otro de nuestros móviles en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Allí se ubica Muriel Yadanza, así que vamos a establecer directamente el contacto con ella para tener de primera mano conocimiento respecto al estado de salud de este pequeño de tan solo 6 meses de edad, lo repetimos. Muriel, buenas noches. Contanos los detalles y la información que ha surgido en las últimas horas desde el lugar. Gabriela, muy buenas noches. Lo que sabemos es que este bebé de 6 meses está en la unidad de cuidados intensivos para hacerle estudios más exhaustos también a manera preventiva, porque ya se le han hecho diagnóstico por imágenes y han descartado heridas graves. También descartan las fracturas. Sí, el bebé está muy golpeado, pero ya se encargaron de descartar los riesgos más importantes. Decíamos, está en cuidados intensivos para prevenir
atención para poder atenderlo con más precaución, con todo lo que se necesita en esta urgencia, porque todavía no saben cómo fue la mecánica del siniestro, dónde estaba ubicado el bebé, qué ha pasado con él, cómo fue, de qué manera se golpeó. Entonces, para prevenir, y también porque tiene alterado lo que se llama el sensorio. Lo que nos comentaban es que por momentos está consciente y por momentos está inconsciente, y eso es lo que más le llama la atención y lo que están siguiendo muy de cerca, Gabriela. Sí, entendemos obviamente la preocupación de los médicos y también tenemos entendido que hay familiares ya en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, familiares de las víctimas, que en medio del dolor también tienen que afrontar esta preocupación respecto a este chiquito de tan solo 6 meses y respecto a su mamá, que está internada en estos momentos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Te comento, Muriel, que estamos compartiendo algunas imágenes que nos aportaron desde el lugar de los hechos el equipo de Cecilia Casabone, y la verdad es que es impactante observar cómo ha quedado este camión, en donde iban 5 personas, lo decimos, el conductor obviamente, pero además otras 4 personas, entre ellas la mamá del pequeño y este bebé de tan solo 6 meses. Uno lo primero que presupone es que siendo un bebé tan pequeño probablemente viajara en brazos de su madre, y la verdad es que si uno observa el estado en que quedó el habitáculo de este camión, uno no puede imaginar cómo ambas personas pudieron haber sido trasladadas allí sin heridas mayores, considerando esto que vos señalás del chiquito, pero está claro que deberán realizarle muchísimos estudios para establecer cuál es su estado de salud, más allá de este dato positivo. En principio no tiene ningún tipo de fracturas y lo destacamos, tampoco en la zona del cráneo, Muriel. Claro, es exactamente eso es lo que están evaluando, si bien no dejan de prestar atención a por qué el niño, el bebé, de momentos está consciente y de otros momentos no. Lo que sí, Gabriela, tenemos entendido que ha llegado una tía, se ha acercado aquí al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, pero lo que nos informaban en una primera instancia es que este bebé llegó solo, llegó es decir, en la ambulancia, por supuesto, ¿no? Pero no ha venido ningún adulto con él, por lo tanto todavía no saben bien su identidad. Es toda información preliminar en este momento en cuanto quién está con él, quién lo está acompañando, pero en principio en la ambulancia vino solo con los médicos que lo acompañaban. Claro, y mencionabas la presencia de una tía que quizás se informó de lo ocurrido a través de los medios, porque entendemos que justamente las víctimas no están en condiciones de comunicarse con nadie para establecer lo que ha ocurrido, por lo tanto entendemos que quizás pudo establecer con algunas imágenes que haya visto por medios de comunicación de que se trataba del camión específicamente de la persona que los trasladaba y que probablemente entre los heridos estuvieran familiares. En este sentido, ¿pudiste hablar con alguna de estas personas que estarían vinculadas al pequeño en principio y qué pudieron establecer de la localidad de origen de los mismos? ¿Tenés más información? En principio no tenemos información, es todo preliminar, el origen de este bebé, no sabemos todavía de qué localidad es, su tía si está aquí adentro, no hemos podido dar con ella ni hablar, por lo tanto es información que estamos investigando, Gabriela. Bien, evidentemente nos tenemos que interiorizar respecto al estado de salud del pequeño, así como lo están haciendo los familiares. Vamos a volver a establecer contacto con vos, Muriel, cuando tengamos novedades y por supuesto estaremos atentos a la información oficial que surja desde el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, porque entendemos que allí van a poder informar claramente respecto al estado del menor. El dato positivo entonces es que no tiene fracturas. Habrá que ver si tiene algún otro tipo de lesión que preocupe. Gracias, Muriel. Hasta luego. Volvemos a establecer contacto ahora con Cecilia Casabone, que sigue trabajando en el lugar de los hechos. Cecilia, estábamos haciendo la reconstrucción de este siniestro vial y un aspecto que uno considera debido al horario en que se produjo este siniestro es si alguno de los conductores pudo haber resultado encandilado por la luz del sol. Al menos es una primera presunción que uno puede establecer considerando la mecánica en que se produjo este accidente. Es decir, ninguno de los dos camiones aparentemente atinó a frenar o intentar evitar la colisión. Y en primera instancia no se habría visualizado marcas de frenado, que es lo que habitualmente se ve en las calzadas cuando hay un siniestro y alguno de los dos vehículos intenta realizar esta maniobra. Sí se presume, por lo que dijeron los que trabajaron en el lugar en primera instancia cuando llegaron los de Vialidad Nacional, es que bueno, hubo un intento de volantazo del camión que llevaba a los 5 ocupantes. Por eso también terminó varado en la banquina, que es parte del impacto que recibió y el arrastre de todo el camión producto del golpe. Ahora bien, lo que mencionabas respecto a la hora,
pudo haber producido seguramente un encandilamiento o no, se va a determinar también después con la mecánica precisamente, y también presumiendo de que si el camión que quedó volcado en el medio de la olla venía en este sentido, o sea, detrás mío hacia el lado de Pueblo Ester, ya ahí no tendría sol de frente, pero sí el que venía por la ruta 14, que podría haber tenido el sol un poco más frontal o lateral, que pudo haber no visualizado el camión que venía de su mano derecha. Pero volvemos a lo mismo, hay prioridades de paso, hay velocidades conjuntas y la cinética propiamente marca que fue un impacto importante porque uno de los choferes, al menos el que quedó volcado, salió despedido de la cabina y los otros quedaron en el habitáculo, pero gravemente dañados, y todavía se está trabajando en el lugar para retirar el cuerpo de uno de ellos. Claro, respecto a esta persona que vos señalás que está todavía en el interior del camión, ¿se trataría de la persona que estamos señalando como fallecida de manera oficial? Exactamente, ese es el parte que nosotros tenemos. En una primera instancia se hablan de 2 personas óbitas, pero bueno, se presume que tiene que ver con la gravedad, con lo cual se trasladaron a los otros ocupantes del camión, pero en el interior de este camión, que todavía está en el lugar, quedó la persona fallecida. Es por eso que llegó hace un ratito nada más la Policía de Investigación para poder empezar a también realizar las pericias correspondientes y retirar, obviamente, una vez que llegue la unidad de traslado, el cuerpo de la unidad. Claro, y entendemos que será fundamental también la palabra de las personas involucradas en este siniestro vial, si pueden establecer qué es lo que ocurrió, sí, cuáles fueron los factores que influyeron en el mismo. Pero si uno piensa en los antecedentes, no es la primera vez que contamos sobre un accidente de tránsito gravísimo en la intersección de esas arterias. Me imagino que recordarás algunos hechos, pero lo cierto es que son muchísimos los que hemos contabilizado, con lo cual también es un llamado de atención para las autoridades. Y mientras conversamos con vos, Cecilia, te comento que estamos observando una imagen del Google Maps que nos permite visualizar en este momento la congestión de tránsito en la intersección de estas rutas. Decías que en principio está liberado el mismo, o sea, se puede circular, pero sí, claramente en el lugar del siniestro vial se produce cierta congestión vehicular producto de la presencia todavía de camiones y también de personal policial. Detallanos cómo se está trabajando en ese sentido para habilitar el tránsito. Exacto. Bueno, mira, vamos a repasar. Vamos a mostrarles, esto es lo que es la ruta 14. Como pueden ver, hay camiones que van avanzando de manera pausada, lento, a paso de hombre. Hay personal de vialidad señalizando que disminuyan la velocidad porque tienen que hacer esta panza. Es decir, aquellos que vienen desde el lado de Piñero hacia el lado de Soldini por la ruta 14 van a poder volver a retomar la ruta 14, pero hacen esta panza que desvían y tienen que, o sea, en este caso, volver a tomar la O12 para después retomar y volver a tomar la O12 para tomar la 14 nuevamente. O sea, hacen como un rulo esquivando la intersección de rutas. Y después la O12, los que vienen por la O12, o sea, los de la ruta 14 desvían, tienen que irse a tomar la O12, y después los que vienen por O12 tienen que hacer el rulo. O sea, no está cortado completamente, Gaby. Hay que hacer un pequeño desvío, simplemente que los demora un poco en tiempo y en velocidad, obviamente, pero bueno, se puede seguir continuando y estimamos que esto va a demorar al menos 2 horas más hasta que retiren el cuerpo y los vehículos del lugar. Gracias, Cecilia. Hasta pronto. Hasta luego.